bendición encontrarnos en este momento para compartir una pequeña porción de la Escritura, que si clamamos al Espíritu de Dios, que le haga vida en nuestro ser, realmente transformará nuestra vida, porque toda la palabra que está escrita es en realidad para traspasar hasta el tuétano de nuestros huesos. Vivimos en una época muy particular en que la gente ha perdido su identidad. El niño quiere ser niña, la niña quiere ser flor, el niño quiere ser perro y todo debemos respetarlo. Eso se debe a que Satanás está muy interesado en que cada uno de nosotros pierda totalmente su identidad. Por eso el mensaje del día de hoy lo hemos llamado la identidad del amor. Y vamos a iniciar leyendo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, del versículo 34 y 35. Y dice la Escritura: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. ¿Qué nos está hablando Jesús? Y que la gloria sea solo para su palabra, que lo único que a ti y a mí nos puede identificar como discípulo de Cristo, como hijo de Dios, es tener la identidad del amor. Nosotros no podemos andar por ahí, no sé, tal vez hablando de Cristo, pero que nuestras acciones muestren en cada uno de nosotros una persona que no tiene identidad, que no puede darse a otro ser. Cuando nosotros nos piden nuestra identificación en este país, Colombia, nosotros pasamos algo que se llama cédula de ciudadanía. En esa cédula está nuestro nombre, está nuestra fecha de nacimiento, en qué lugar hemos nacido. Ahora también encontramos nuestro RH, que eso nos da una identidad. Pero cuando nosotros caminamos aquí en donde quiera que vayamos, lo único que nos puede diferenciar y lo único que puede decir, como decían de Pedro, este era iletrado, este era del vulgo, ¿cómo es que ahora es así? Lo único que puede determinar una identidad en Cristo es que realmente seamos mensajeros de amor, mensajeros de amar. Dios es amor, pero en cada uno de nosotros el amor se debe manifestar en darnos a los otros, en entregarnos a los otros. Cuando nosotros hablamos de una identidad en Cristo, tenemos que tener en cuenta 3 puntos. El primero, que nosotros jamás debemos escoger a quién debemos amar. No es ese el papel. Cuando Jesús establece en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6, la regla del amor hacia los enemigos y la llama la regla de oro, podemos leer en el versículo 32 que dice: porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. ¿Qué nos está diciendo? Empieza Jesús diciendo: no puedes escoger a quién amar, no puedes escoger y eso decir: yo amo mucho a mi hijo. Pues generalmente la mayoría de las mamás amamos mucho a nuestros hijos. Yo amo a mis pastores. La mayoría, si pertenecemos a una congregación y sabemos lo que es dar honra a un pastor, pues amamos a nuestro pastor. Pero Jesús dice: si eso hace, no tienes ningún mérito. Quiere decir que amar a nuestro hijo, amar a nuestro pastor, amar a nuestros padres, no nos identifica como discípulos de Cristo. No nos da una identidad de ser hijos de Dios, porque nosotros debemos expresar amor a todo aquel que lo necesita. Y mira, cuando el apóstol Juan nos explica de que Dios es amor, también nos enseña que yo no puedo decir que amo a Dios si no amo primero a mi hermano. Porque mira, vamos a leer en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20, y dice la Escritura: si alguno dice: yo amo a Dios
y aborrece a su hermano es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces encontramos claramente que soy mentiroso cuando digo tal vez de rodillas, cuando digo tal vez cerrada la puerta de mi cuarto, Señor, te amo, y salgo a buscar tal vez, no sé, con quién discutir, y muchas veces estar enojado con los mismos miembros de mi familia, y muchas veces reaccionar ante cualquier, no sé, tal vez enojo, no precisamente como una persona que sabe amar. Y me parece a mí que de las cosas más importantes acerca de ser discípulos del Señor y manifestarlo por medio del amor es entender que amar es tener un pedacito de Dios en mi corazón. Sí, es que un pedacito de Dios se mueva en mí. En primera de Juan, en el capítulo 4, donde estamos, en el versículo 8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, cuando yo hablo de que Dios me ama, cuando yo hablo de que Dios vive en mí, yo tengo que reflejarlo. ¿Cómo? Amando a los demás, como entregando mi vida al servicio de los demás, porque no se vale decir yo amo a Dios y Dios es todo en mi vida y Dios es lo más hermoso en mí, si en eso no tengo el deseo de servir a otro, no tengo el deseo de que de lo hermoso que Dios puede ver en mí, yo pueda ver en otra persona. ¿Y por qué es tan importante en este tiempo tener esa identidad? Porque, mis amados, el amor es algo que Satanás no puede tocar tan fácilmente. Tal vez tocará tu oración con un distractivo, o tocará tu ayuno, o tocará no sé, muchas cosas con un temblor, con una mala noticia, con una muerte. Pero cuando tú amas, sencillamente amas. Y cuando amas, no tienes que tener excusas. Cuando yo amo, yo solamente decido amar. Y hoy solamente tenemos que tener presente que el amar, es una decisión. Que Dios es amor. Y si el amor de Dios vive en mí, la única manera en la que yo lo demuestro es amando a los demás. Es amando con todo mi ser, con todo lo que soy. No puede ser un amor fingido, no puede ser un amor de una sonrisa, ni de un abrazo, ni de un estrechón de manos. No, debe ser un amor que me lleve a mí a mostrarle al otro que todavía hay vida, que todavía hay esperanza y que yo tengo una identidad y que mi identidad como hijo de Dios no la demuestro con una Biblia debajo del brazo, pero sí la demuestro con un hombro que puedo prestar para que alguien se aferre a mi vida. ¿Y saben qué es lo más tremendo que estamos viviendo? Que una de las señales para el fin de los tiempos es que el amor se empezó a enfriar. Lo dijo Jesús en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, a partir del verso 2, en el versículo 12, dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué va a pasar por haberse multiplicado la maldad? El amor de muchos se va a enfriar. Y entonces, ¿qué pasa cuando la maldad disminuye? Entonces el amor va a aumentar, y a eso somos llamados. Mi amado, no podemos vivir estos últimos tiempos sin comprender que lo único que a mí en realidad me identifica como hijo de Dios es ser discípulo de Cristo. Lo único que a mí me identifica como hijo de Dios es ir en pos de su llamado. Así que es tiempo, mi hermano y mi hermana, de soltar todo aquello que me impida amar y de levantarnos en el aprender a amar a los demás como Cristo con su propia vida nos dio ejemplo. Y el Padre, al entregar a Jesucristo, nos mostró que las cuerdas de amor no se hablan, se las lanza para alar a todos aquellos que están lejos de la presencia de Dios.
Eso es todo, mis amados. Espero que el Señor haya sacudido nuestro espíritu y que estemos determinados a comprender que nuestra identidad está en el amar.